es el ángulo por deformación resultante. Ustedes recuerdan que el esfuerzo era igual a, por la ley de Hooke, L por la deformación unitaria. Ahora vamos a ver, para casos constantes, tenemos esto. La constante también en el rango elástico tiene una relación, que es un G. Este es muy parecido al módulo de elasticidad, pero en este caso el módulo de rigidez por constante. Y eso se multiplica por el ángulo de deformación a constante. Así que ya tienen más expresiones y más variables que deben ir aprendiendo. Esto lo vamos a utilizar para ver este tipo de ejercicios. ¿Sí? Y en la parte superior el ángulo crece. ¿Sí? Los 90 grados más el ángulo de deformación producto de estos esfuerzos constantes. Si se analiza únicamente esta cara, la cara XY, así es como se va a deformar este cubito. El ángulo sería este. Ese es el ángulo de deformación por constante. Bien. Vamos a ver solamente casos en 2 dimensiones. Quizá más adelante veamos esto en las 3 dimensiones. De momento vamos a trabajarlo en un plano. Y acá tiene esta figurita que solamente aplica en el rango elástico. O también el límite de proporcionalidad, que son equivalentes. Este es el módulo de rigidez o módulo de constante del material. A ver, este módulo puede estar aplicado en otras direcciones. Para estos casos vimos en el eje XY, pero también podemos verlo en este sentido, en el eje YZ, o también en el eje ZX, y en este plano. Y acá trabajamos en el plano de aquí. Aplica la misma expresión, pero claro, ustedes deberían trabajar con las componentes de cada una de las coordenadas que le corresponden. Esto se acuerda. Esta es la ley pero la generalizada. Este es para cualquier tipo de caso. Supongamos que ustedes quieren trabajar con esto y solamente tienen un esfuerzo normal aquí en X y los demás son 0. Eso se anula y finalmente te queda la expresión pequeña que habíamos visto inicialmente. Pues este caso es el caso general. Y también aplica para las constantes. Tienen estas 3 combinaciones. Este es el ángulo que se deforma. Pero si vemos esta cara acá en el plano YZ, este cubito va a estar así. O sea, cuando se deforma va a estar así. Y este ángulo que forma con el eje Y es el de acá, en YZ. Para este caso sería viéndolo así. El cubito va a estar acá y la deformación sería esta, en el plano XZ. Entonces, para cada una de estas combinaciones según los ejes, pues pueden usar estas expresiones. Lo que tienen que recordar es esto para los ejercicios. Si hablamos de esfuerzos constantes, ¿a qué es igual al esfuerzo constante? Claro, también es la carga, pero ¿cuál sería el área? Si yo
tengo una carga P aquí, ¿qué área tomaría? Claro, esta área, ¿no? Esta de acá. Cuando ustedes calculan el esfuerzo normal, es carga entre área, pero es carga entre esta área. Cuando trabajan con la constante, es el área que está acá. ¿Ven? Y ahorita vemos ejemplos de eso. Hay una relación que existe entre estos componentes, el módulo de elasticidad, el módulo de rigidez y el ángulo de deformación por lo cortante. En esta imagen se puede apreciar una viga, podría ser, ¿no? Y cuando esta viga se estira, el largo crece. Aquí está, crece, pero el diámetro se hace más pequeño, o esta dimensión de la altura. Acá tenemos 1, bueno, supongamos que esto sea un cuadradito de 1 por 1. Si lo estiran, va a ser 1 más una deformación, y acá va a ser 1 menos la deformación, pero multiplicado por la relación de Poisson. Recuerden que esta expresión, aquel igual. Claro, si lo estamos trabajando en deformación en el eje Y, acá tendría menos. De esa forma, usando esta relación de Poisson, podría obtener cuánto se ha deformado en la otra dimensión. Y ustedes a esto lo incrementan y quieren saber en la dirección Z, pues simplemente también acá tendría X y Z. Bien, si este elemento se gira un poco, perdón, se somete a fuerzas cortantes, esto se va a deformar como si fuese un rombo, en el caso que vimos inicialmente. Tiene un material ante fuerzas cortantes del otro lado, esto se va a deformar así. Es lo que va a pasar con este cubito. Y estos ángulos, por ejemplo, este ángulo de acá se incrementa, sería este, ¿no? Que ya sería los 90 grados, más el ángulo de deformación debido a la constante, y este se hace más pequeño, sería este de acá, porque este era 90 grados, pero ahora ya tienes que quitar el ángulo de deformación de acá. La teoría de este tipo de análisis se suele tomar de esta manera. Se asume que un cubo que ustedes comparten a la mitad, esto sería 45 grados. ¿Sí? Entonces, para esta teoría se asume que este ángulo de acá es la mitad del ángulo que se obtiene por la deformación cortante. Si se relacionan ambos, vamos a tener esto. Esto es cuando se deforma. Este lado es lo de acá. Y la altura es un poco más pequeña. Y pueden establecer esta relación. Claro, acá tendría que utilizar trigonometría, porque esto son propiedades de la trigonometría. Cuando tiene tangente de un ángulo menos otro, es equivalente a esto. Y si aplicamos eso, tendríamos esta fórmula para este caso, para el ángulo beta. Y claro, esto se resume a esta expresión. Y finalmente podemos establecer esta fórmula, que la deformación debido a un esfuerzo cortante podría trabajarse en base a la relación de Poisson, y la deformación en una de las direcciones. Recuerden que en el caso estemos trabajando aquí en el eje X y en el eje Y, este cubito se va a deformar así. Este ángulo se podría calcular con esta función, pero claro, debemos conocer el módulo de Poisson y la deformación que hay en él, o sea, esta de acá.
esto no lo vamos a usar porque es bastante teórico. ¿Sí? Hay una fórmula que se reduce aún más. Tenemos que, en esta expresión grande, recuerden que estas deformaciones unitarias son muy pequeñas. No son valores 0.00001, por ejemplo. Entonces, esto tiende bastante a cero, así que lo podemos considerar como si fuese cero. Por eso que la expresión se hace más pequeñita. Y si acá también trabajamos con el módulo de Arquímedes, podemos obtener esas expresiones, tanto para esfuerzos axiales y cortantes. Esto aquí. Este es en el caso de esfuerzos axiales, escala entre área, y esto es para esfuerzos cortantes. Para este ejemplo, el material se ha girado, es por eso que la carga es superior del área. Si combinamos ambas, podemos tener esa expresión. Esta es la que necesitan recordar. Pero esa fórmula es para ángulos de 45. ¿Qué pasa si son ángulos diferentes? ¿La fórmula cambiaría? Lo que pasa es que estos ejercicios se trabajan a 45 grados. ¿Sí? Recuerden que en la primera semana, cuando una barra se estira, en esta parte central lo que va a suceder es esto. Así. ¿Sí? Si ustedes la siguen estirando más, esto se va a romper. Y estas porciones van a quedar así, más o menos. Entonces, estos ángulos que forman son de 45 grados. Es por esa razón que en este tipo de ejercicios para cortantes se trabaja por los 45. ¿Bien? Y claro, acá no hay nada que discutir porque es carga entre el área de acá. Entonces, esto pasa en materiales dúctiles, pero no pasa en materiales rígidos. En materiales rígidos, ¿cuánto sería el ángulo? Perdón, frágiles. Claro, no habría un análisis como tal en materiales frágiles porque ese material se rompe así. No existe ángulo porque no se deforma. Y finalmente, esta relación es la que nos permite calcular algunos ejercicios donde no tenemos datos concretos, pero sí tenemos esta relación: módulo de rigidez a cortante, módulo de elasticidad y la relación de fuerza. Y este principio, esto lo habíamos comentado en la primera semana. Cuando ensaya una probeta, digamos que sea cuadrada, y esto lo comprime, el esfuerzo normal que calcula en dónde se mide, más o menos. Claro, esto se mide así, ¿sí? No se mide arriba, tampoco se mide abajo. Entonces, este principio, este ingeniero había demostrado eso. Había analizado probetas a base de, creo que esto era el material parecido al caucho, donde se puede apreciar mejor. Lo somete a compresión y lo que obtiene es esto. Miren, esta carga P tiende a deformar el material caucho de esta forma. Entonces acá, en la parte superior, donde tiene la mayor concentración de esfuerzos, que es aquí, en el centro. Es por eso que el diagrama de esto va a ser así. En la parte superior tiene un esfuerzo demasiado grande respecto a los costados. Lo mismo pasa en la parte inferior. Claro,
grandes como son pequeños. Claro, acá hay una simulación. Cuando esta distancia, esta altura, es similar al ancho, más o menos está por aquí, ustedes miden el esfuerzo en este punto, más o menos eso se comporta como un rectángulo. Y a medida que ustedes lo van alejando más al centro, esto quizás sea más rectangular, o sea, la carga sea uniforme. Si miden los esfuerzos más o menos a la mitad de esta dimensión por aquí, esto se va haciendo más, toma esta forma, porque los esfuerzos ya no son iguales, acá tienen los máximos esfuerzos. Cuando toman, por ejemplo, en esta sección, esto es muy irregular. Los esfuerzos que se obtienen son cargas representativas de un área. Debemos asumir los esfuerzos que sean los más uniformes posibles. Acá tienen datos, por ejemplo, cuando se toma a esta misma distancia B, el esfuerzo mínimo y máximo varía en estas cantidades. Lo que hacemos en el cálculo teórico es asumir que este es 1, para que nos dé el esfuerzo real. Cuando ustedes esto lo acercan más, ya hay bastante variación. Casi un 40% menos aquí y un 40% de más en el centro. Cuando está muy cerca, es bastante, miren, esto ha aumentado casi un 250% en el esfuerzo, así que con esto se demuestra que los esfuerzos están casi a la mitad, sería lo más adecuado. Y esto conlleva que, bueno, los que ensayan en concreto tienen una probeta esta carga la obtienen de la máquina. Los de qué área toman, claro, toman esta área, ¿no? Y el esfuerzo que obtienen sería por acá. Pero esto, para que sea mucho más exacto, se toma un diámetro, se toma otro. Con ese promedio ya podría tener un área que sea más representativa y se asemeje un poco a lo que está en el centro. Mientras ustedes toman un solo diámetro, el esfuerzo se va alejando de lo que realmente debería. Y esto para finalizar. A ver, esto es bastante corto porque cuando tienen una curva de un concreto es así más o menos. Bueno, acá se puede crecer, se rompe. Entonces, hasta esta zona, donde es una línea recta, es todo lo que estamos analizando. El rango elástico o el límite de proporcionalidad. Todo lo que está encima de esta línea, que es el rango inelástico o la zona plástica, nos vamos a hacer un ejemplo de esto. Pero, claro, estos ejemplos no se analizan con la curva real, es bastante complejo. Quizá eso no se puede hacer con programas computacionales, porque la curva no tiene una forma conocida, ya sea una parábola, paraboloide. Lo que se analiza es esto. Hasta aquí tienen rango elástico y solamente con una línea recta la parte que es curva. Y acá tienen el punto de falla. Entonces, de esta forma se analizan los materiales elastoplásticos. ¿Qué entienden por elastoplástico? Es un material que se estira, es elástico y plástico. Claro, es un material que se estira, sí, pero si se sigue estirando más, el material se deforma y ya entra a la zona de plasticidad.
y va a llegar a un punto donde se parte en dos. Entonces, esto es típico de materiales dúctiles. Por ejemplo, esta viga, un material elastoplástico, se estira, si sigue soportando más carga, ya empieza a deformarse y va a llegar a un punto donde se parte en dos. Entonces, hasta acá tenemos la ley de Hooke que puede aplicar, pero acá ya no aplica la ley de Hooke, porque los esfuerzos son mayores a los de fluencia. ¿Recuerdan cuánto era la fluencia del acero? 4.200. Logramos por centímetro cuadrado. Entonces, si ustedes a una barra de acero lo estiran, una fuerza que les dé un esfuerzo de 4.200, estamos acá, justo en el límite. Entonces ustedes aplican una carga que genera un esfuerzo de 4.201, ya estamos aquí. Ya se ha deformado y queda con la deformación permanente. Entonces, para este tipo de ejercicios se trabaja con este diagrama. No nos complicamos en hacer las curvas, es mucho más complejo. Si hubiese resistencia 2, tal vez no vean ahí, pero sería de muy malo. Estados financieros. En García yo un curso de esto, de contabilidad. Y adivinen,